primer libro de las Crónicas, en el capítulo número 25, vamos a leer los versículos del 1 al 6. Amén. Primer libro de las Crónicas, capítulo número 25, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Y de los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Ananí, Eliata, Gidalti, Romanti Eser, Josbecasa, Maloti, Otir y Measiot. Todos estos hijos de Emán, videntes del rey de las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Ya sentaditos, vamos a leer otras citas bíblicas, siempre en este libro de las Crónicas. Si usted me acompaña al capítulo número 15, un poquito atrás, capítulo número 15. Versículo número 15 dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios, de Jehová. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías. Versículo número 19. Así, Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Amén. Ahí en el capítulo 16, versículos del 4 en adelante dice: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y loasen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jeiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededón y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas. Pero Asaf sonaba los címbalos. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Versículo número 37 de este mismo capítulo 16 dice:
Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Versículo 41, y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún, con trompetas y címbalos, para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Amén. Padre, gracias te damos en esta tarde que nos podemos reunir, escudriñar tu palabra. Háblanos, Señor. Somos necesitados siempre, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vemos a través de las lecturas que hemos hecho la escogitación de muchos hombres para el ministerio, escogidos por parte del rey David cuando se instauró nuevamente el culto a Jehová en el pueblo de Israel. Dentro de estos hay una cantidad de nombres, pero sobresalen los tres que he mencionado con mayor énfasis, que es Asaf, Emán y Jedutún. De ellos la escritura toma el especial cuidado de decir que eran hombres idóneos. Y aparte de eso, habla de que eran muy hábiles en los diferentes instrumentos. Se habla de salterios, de címbalos resonantes o címbalos que resuenan, que hace una diferencia con el címbalo ordinario. Y habla de arpas también. Entonces habla de lo que son las cuerdas, habla de lo que son los instrumentos de percusión, y también de los instrumentos que son de viento, que las trompetas, que se menciona acá, que tocaban también. Estos tres hombres de Dios que también tenían dones espirituales, porque vemos que profetizaban. Tenían el poder también de ser videntes, algunos de ellos, y profetizaban a las órdenes del rey, o sea, a la disposición del rey para cuando se ministraba. Y de ellos surgió una cadena de ministros, hijos de ellos, y los hijos de ellos, porque esto llega hasta la generación allá en el segundo libro de las Crónicas, con el ministerio ya a cargo por parte del rey Salomón. Entonces, ellos tenían esas características de poder profetizar, de poder estar en la presencia de Dios, de clamar y alabar a Jehová, y también el precioso privilegio de dirigir y organizar el servicio a Dios continuo que había pedido el rey David. Así que sus hijos se dieron en un orden y Asaf obtuvo el primer orden en esa participación dentro de todos ellos, de estos hombres que mencionamos y sus hijos, y muchos de sus hijos involucrados en otras áreas, porque se habla hasta de que los hijos de Jedutún estaban de porteros y habían otras funciones. ¿Qué con todo esto? Bueno, en primer lugar, que para un ministerio tan especial el Señor escogió hombres idóneos, definitivamente. David y sus principales, los ancianos, los levitas, pudieron observar en estos hombres características importantes que les llamó la atención, aparte de que venían de la línea, en este caso, del levita, porque era muy importante para ellos. David había cometido un error por desconocimiento. En el capítulo 13 vimos que él, de este mismo, del libro de las Crónicas, en el primer libro, habla de que él quiso trasladar infructuosamente el arca, cometió un error, indagó, aprendió y luego lo hizo como mandaba la ley de Moisés, dice él, como había determinado Dios que se hiciera, y lo hizo, y eso fue que permitió llevar nuevamente el arca, que había sido abandonada por años, dice la Escritura, en el reinado del rey Saúl. Entonces, retoma con estos hombres y viene la parte importante de él como rey y como líder, empezar a escoger, tener hombres de visión, tenían una visión profética, tenían una visión, eran videntes,
profetizar con un instrumento, eran hábiles en los instrumentos porque se menciona que usan diferentes instrumentos cada uno de ellos, aunque sobresale, por ejemplo, Asaf con los címbalos, ¿verdad? Sobresale de esa manera. Pero habla de la capacidad que ellos tuvieron para poder servirle a Dios, y eso es lo importante, servirle a Dios en el ministerio tal como lo estaba organizando y lo estaba sentando como una base para el futuro de Israel, no solo para el periodo del rey David, sino que para las siguientes generaciones. Y es así como aparece ahora una forma quizás un poquito diferente, pero muy bien organizada por parte de David, y este protagonismo de todos estos hombres. Hay una cantidad de nombres que se mencionan, que hasta a veces cuesta estarlos pronunciando por la dificultad del idioma, no hablo italiano. Y entonces están allí, pero hay muchos. Habla de uno que ha de haber tenido una voz muy linda, porque habla de la calidad de su voz, y así lo menciona en alguna parte de acá. Y era especialista en eso, entonces se menciona. Pero me llamó la atención que preserva a estos hombres, y me llamaba la atención que dentro de estos hombres, por ejemplo, Emán y Jedutún, eran hombres muy sabios, dice ahí. Fíjese que hay un versículo que encontré que dice que, ya lo vamos a leer, que dice que cuando Dios le dio la sabiduría a Salomón, lo hizo uno de los hombres más sabios sobre la tierra, dice ahí, más sabios que los sabios de Oriente y de Egipto. Y compara la sabiduría de Salomón con la de Emán y con la de Jedutún. Entonces se ve que eran hombres muy, muy sabios de parte de Dios. Entonces tenían todos ellos cualidades preciosas de parte de Dios que David supo administrar, es decir, tener ese sentir de parte de Dios de poderlos utilizar a ellos para poder servir en la casa de Dios y tener ese avivamiento como pueblo para todo ese nuevo reinado que él tenía y esa nueva institución y establecimiento del ministerio de la alabanza. En el primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 31 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Versículo número 30 dice: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Amén. Imagínense, entonces ahí se menciona a Emán y también se menciona ahí a Etán. En algunos otros textos de las crónicas y en algunos otros textos del libro de los reyes, Etán y Jedutún es la misma persona, usan otro nombre, Etán y Jedutún. Entonces lo estuve buscando yo para ver quién era este Etán, si era otra persona, pero aparece muchos comentaristas también dicen eso, que Etán es Jedutún, que aparece acá como Jedutún el nombre. Entonces Jedutún era también un levita coatita, de la familia de Coat, y era el padre de Obed-edom, que habla de todos estos hombres fundadores de una familia de músicos, y dice que todos sus hijos y todas sus hijas dedicadas al ministerio para trabajar en la obra. Entonces, todo esto tan precioso que se habla de ellos, me llamaba la atención, y como casi siempre buscamos e indagamos el significado de los nombres, y ahí el porqué, el tema, que ya lo vamos a ver. Cuando busqué el significado
de los nombres de Asaf, Emán y Jedutún, Asaf en la concordancia del hebreo tiene el significado de colector, así nada más, llano, colector. Emán significa fiel y Jedutún significa adorador. Amén. Fíjese que cuando Asaf es una abreviación de el Asaf, el que es un prefijo que se usa para Dios. Entonces, cuando se une el Asaf para determinar el nombre de Asaf, cambia todo el contexto, porque entonces se significa Dios colecta. Pero es el sentido muy precioso de que Dios selecciona, Dios recolecta, Dios escoge. Y habla en el sentido de que, ¿se ha fijado cuando ha habido, caen los primeros frutos, caen maduros sobre las hojas o sobre la tierra? Cuando usted, que tuvo esa oportunidad de niño de irse a recoger las frutas, por ejemplo, usted veía ahí los capulines, los nances, y entonces usted empieza a agarrar los mejores primero. ¿Se ha fijado que usted va buscando y su vista le atrae la forma, el color y el tamaño? Y entonces, ese tipo de selección, que es la primera selección, eso significa esto, que Dios escoge, Dios selecciona. Hay un rebusco, hay una búsqueda de lo mejor, de lo que usted quiere primero para usted. Y ese es el significado de Asaf, en ese sentido, de el Asaf. Dios ha recogido, Dios ha colectado, Dios ha seleccionado, Dios ha escogitado cuando busca. Y ese es el significado de el Asaf. Emán viene de la palabra, también tiene una raíz, significa fiel, les decía, pero Emán viene de Amán, sin H. Amán, que es otra raíz primaria, significa levantar, mantener, amén. Figurativamente es rendirse con las manos en alto, pero habla también de firmeza, fidelidad, confiar, creer, permanecer o estar quieto. De moralmente significa ser genuino, certero. Amén. Confiar, confirmar, creer, que eran todos esos significados, son todos esos sus significados. Fiar, fiel, firme, leal, pero habla de levantar, ¿verdad? En esa fidelidad de levantar y de mantenerse. Y Emán, como les decía, fiel, leal. Ahí. Y la tercera palabra, que es el nombre de Jedutún, Jedutún es adorador. Literalmente es elogiador. Y se utiliza elogiador para el que da alabanza. Viene de otra raíz, Yadá, así con Y, Yadá, porque en otras Biblias aparece Jedutún con Y, Yedutún así, pero para nuestra Reina Valera aparece con J, entonces lo pronunciamos Jedutún. Jedutún es extender la mano. Físicamente es lanzar, ya sea que lance una piedra o un objeto. Específicamente es reverenciar, adorar, con las manos extendidas. Aclamar, alabar, cantar, celebrar, confesar, confesión, dar, declarar, derribar, exaltar, glorificar, dar gracias a Dios, poner, tirar también, que era por la expresión de lanzar.
Y es ahí donde me detengo y veo el significado de los nombres y hago memoria de cómo ha influido o no ha influido la alabanza en mi vida como cristiano. Y me remonto a los primeros años en donde la alabanza para uno con el desconocimiento pleno de ella, no estoy hablando de saber de notas, no estoy hablando de saber de tiempos, no estoy hablando de ritmos, de melodías, porque en primer lugar no lo sé. Y en segundo lugar no es lo que me ha puesto el Señor. Sino que en el sentido de que uno ve adorar y uno al principio se queda como escéptico en algunos casos. Qué bendición aquellos que no son escépticos y se vuelven rápidamente adoradores por lo que sea, porque les gusta, porque imitan, etcétera. O sea, imitan no de fingir, sino que imitan de poder saber que la adoración se está viendo y se hace. Amén. Pero para aquellos que nos ha costado, para aquellos que nos ha sido difícil levantar las manos, para aquellos que nos es difícil, por la gravedad, digo yo, no por otra cosa, levantar los pies, o sea, saltar, o sea, la gravedad es la culpable. Todas estas cosas que han sido como obstáculos en nuestra vida, pero que poco a poco, quizás sin el conocimiento pleno de lo que Dios enseña a través de su alabanza, y que hay promesa de que vamos a estudiar la alabanza de alguna forma, ¿verdad? Entonces, sin conocerla en ese sentido, fíjese que no es necesario en esa profundidad, pero sí en la necesidad de nuestra alma y en la necesidad de nuestro espíritu. Separo, porque en el alma, porque cuando venimos a Cristo, como venimos a veces con tantos problemas, la alabanza se vuelve entonces una forma de aliviar, una forma de encontrar nosotros un confort, una tranquilidad, una paz. Y digo espiritualmente porque conforme nosotros vamos avanzando en el tiempo de congregarnos, en el tiempo de saber que se adora, nos damos cuenta que entre más nos empezamos a involucrar nosotros en cantarle alabanza, ya sea de júbilo o de adoración, que es la separación que nosotros hacemos, decimos moderada, júbilo y adoración. Y uno encuentra en la clasificación en internet, por ejemplo, en la alabanza, la música cristiana dice y habla de adoración y habla de guerra espiritual. Pero quitando todo eso que no sabemos, ¿verdad? Nuestra necesidad espiritual, cuando sobrepasa el entendimiento a nuestro raciocinio y nosotros nos quebrantamos. Un día usted se quebranta. Un día usted quizás no tiene un problema, sino que simplemente usted se rinde delante de Dios. Usted siente la necesidad de comunicarse con Dios a través del canto, a través de la alabanza. Un día usted levanta sus manos y usted está rendido ahí y usted sabe que está cantando. Esas palabras están llegando no solo a su mente y a su corazón, sino que su espíritu se está vivificando en ese momento con la alabanza y usted siente bien, usted siente rico, usted siente galán, aunque exteriormente usted esté con, bueno, las hermanas estén con el maquillaje por acá todo chorreado, ¿verdad? Esté todo hasta el labial todo corrido. No importa, porque en ese momento no están dándose cuenta de su exterior, de su entorno, no saben quién está a la par. A veces uno no sabe si las luces están encendidas o no, porque cuando se metió uno, como todo tiene los ojos cerrados, todo está oscurito, ¿verdad? Entonces ya no sabe uno dónde está ubicado. A eso me refiero, a ese sentir delicioso de adorar y de estar en la presencia de Dios. Y eso llega un momento a nuestras vidas siempre y cuando nosotros estemos en esa búsqueda. Porque no es posible llegar a un sentir espiritual de la alabanza para el Señor si nosotros estamos siempre rechazando las cosas de Dios. Si nosotros estamos, como les decía en un principio, tratando de razonar. Como les decía, yo cruzaba los brazos y decía, ¿por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen lo otro?
No creo que de esa manera me llegara un día el Señor a visitar. Pero el Señor decía, espérate, ya vas a entender, ¿verdad? Ya vamos a quebrar, ahí tengo un buen mazo, ¿verdad? De 4 libras para poder romper con almada, ¿no? Toda esa dureza. Y uno veía y de repente pasaba una hermana que salía corriendo a danzar y yo, ay, Dios mío, decía yo. Y no podía levantar las manos, no podía levantar las manos, no sabía cómo hacerlo, no sentía la necesidad. Sí había dureza, sí había rechazo, pero en lo más profundo de mi corazón había necesidad. Lo que pasa es que uno no entiende ese mover del Espíritu Santo, uno no entiende los designios de Dios, uno no entiende cómo es porque no ha sido uno instruido. Pero poco a poco comienza uno a darse cuenta cómo es. Y temprano o tarde, y lo mejor sería más temprano que tarde, que el Señor toque nuestro corazón. Y quizás no entendiendo, como le decía, y quizás ni podernos de memoria todas las alabanzas que cantamos, poder nosotros un día estar realmente compenetrado en la alabanza, sentir la necesidad, no por una emoción, sino que por un deseo genuino de algo que arde en nuestro corazón por alabar al Señor. Y cuando llega ese momento, empieza poco a poco a ser sustituido todo lo demás de nuestra razón, de nuestro entendimiento. Y poco a poco la alabanza llena esa parte que no podíamos nosotros tener. Ahora, les decía Asaf, Emán y Jedutún, y al armar esta composición de palabras, de nombres, yo escribía, Dios recolecta hombres de fe para ser adoradores. Fíjese, Dios recolecta, el Asaf, hombres de fe, Emán, y Jedutún, adoradores, adorador. Entonces, aquí se viene y se da un ingrediente que es fe. Y creo que este sería, porque no he dado nombre, pero creo que sería el mejor nombre para la predicación. Dios recolecta hombres de fe para ser adoradores. Y entonces la alabanza comienza a tomar un sentido importante a través de estos hombres que llegan primero, a través de estos guías espirituales en la música, en la alabanza, que llegan primero que nosotros. Por eso a veces es entendible, aunque no debería, pero cuando ellos dicen que adoremos, que levantemos las manos, que aplaudamos, es porque Dios los pone en esa función de guiar, de liderar, para que nosotros logremos alcanzar algo que ellos ya disfrutan. Porque el que ya entendió y el que está en esa posición ministerial de don y se vuelve un adorador, entonces él pasa a un nivel en donde la alabanza es un deleite, es un disfrute. Pero aquellos que no hemos trascendido a ese nivel, todavía hay ciertos obstáculos para poder alabar y para podernos meter en la alabanza. Entonces, hay una labor importante en la alabanza, que es la fe. Y se mueve a través no solo de los que están liderando, sino que también de todos nosotros, porque es importante adorar con fe, alabar con fe. Entonces, la alabanza constituye una labor sublime que los hijos de Dios pueden llevar a cabo. No es algo complicado lo que Dios nos ha dejado, alabarle. De hecho, en el Salmo 22:3 dice que Él está sentado en el trono entre las alabanzas de Israel. Amén. Ahí dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Amén. Entonces,
si usted observa en el Salmo, la alabanza no dice de Asaf, de Emán y de Jedutún, ni de David, dice de Israel, que Dios escogió hombres con esas características, con esa forma de ser ejemplo, para que sirvieran de instrumentos inductores, para que todos lleguemos un momento a adorar. Porque Israel, ahora nosotros, la iglesia, debe ser una iglesia adoradora, una iglesia que a través de la música a Jehová, a través de los instrumentos, leímos ahí que son los instrumentos escogidos para la alabanza de Jehová, que están ahí, y es cada uno. Si usted lee todos estos capítulos, si usted se toma la tarea de agarrar papel y lápiz, usted empiece a anotar los instrumentos y usted va a ver ahí los instrumentos que son los que van para la música, ¿verdad? Que están aquí, cada uno de ellos. Entonces, la alabanza es parte de la función que debe tener la iglesia, así como era parte de la función del pueblo de Israel. El nombre de Dios e incluso Dios mismo debe ser exaltado por medio de la alabanza. Amén. David expresó en sus salmos, fíjese que hay un salmo en donde él dice que ora 3 veces al día. Amén. Salmo 55, 17 dice que él ora 3 veces al día. Si lo busca, 55, 17. Ahí dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Pero dice más adelante, y hace poco lo estamos viendo ya en el Salmo 119, dice que 7 veces adora. Amén. 7 veces adora. 3 veces le ora al Señor y le clama, y 7 veces le adora, ¿verdad? Entonces, eso está en el Salmo 119, versículo 164. Fue por medio del Espíritu Santo, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Amén. Eso lo estamos aprendiendo los martes. Así que si usted quiere más explicación de eso, tiene que estar el martes. Amén. Pero el nombre de Dios era una parte importante para el rey David para adorarle por su nombre, por lo que él era, por lo que él significaba para él. Entonces le alababa 7 días. Definitivamente esto tuvo que ser por inspiración de parte de Dios. Reconocer la importancia de la alabanza, es cierto, muy importante orar, pero también muy importante adorar. Amén. Por eso la transmisión del reinado de David a Salomón le dio todos los detalles de cómo debería de ser la adoración también. Detalles del templo, de cómo iba a ser la edificación, de todos el inmueble, los utensilios, etcétera, etcétera, la organización de los porteros, ¿verdad?, de la guardia, etcétera, etcétera, de los músicos, y ahí habla de la importancia que tenía David encomendando esa nueva tarea a su hijo de también ser un hombre adorador. Y dice que fue tan impresionante, lo habla el libro de las Crónicas, en el segundo libro de las Crónicas, fue tan impresionante cuando se terminó la culminación de la construcción del templo y su inauguración, de que la presencia de Jehová llenó el lugar santísimo. Y si para David eran centenas de adoradores, músicos y cantores, para Salomón fueron millares. Él organizó miles para esta parte. Y ahí venía ya, porque no lo vamos a ver por citas bíblicas, pero ahí venían ya esa cadena de los hijos de Asaf, de Emán y Jedutún, los hijos de los hijos, y ahí estaban formando parte importante de la alabanza. Entonces, tanto David como Salomón fueron personas que se conmovieron y conmovieron el corazón de Dios para la adoración. Ofrecerle sacrificios de alabanza era parte fundamental en el pensamiento de David y en el pensamiento de Salomón.
No se veían ellos no adorando a Dios y no ofreciendo ese sacrificio. Entonces nosotros tenemos que tener esa mente también de adorar a Dios, de buscar de Dios. Y en el Salmo 106:12 hay una palabra preciosa que dice: entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Si usted me acompaña al Salmo 106, ahí dice: entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Está hablando del pueblo de Israel que creyó a la palabra de Dios y que el pueblo de Israel le cantó alabanzas al Señor. Entonces vemos acá que tal era la condición de los hijos de Israel, que cuando estuvieron en el desierto ellos creyeron, tuvieron ese paso de fe y creyeron y le cantaron al Señor. Ellos creían entonces, y porque le creían a Dios, le alababan. La alabanza entonces contiene ese ingrediente que les mencioné, que es fundamental, que es fe. Es necesario la fe. No se puede alabar únicamente de labios para afuera. No podemos ser adoradores así, únicamente. ¿Se ha fijado antes cuando uno estaba pequeño que había lo pasaban a actos en la escuela y habían actos de mímica, fonomímica, y lo abreviamos la mímica? La fonomímica era que se ponía a sonar algo y uno hacía la gesticulación de que uno era el que estaba ahí cantando o diciendo algo, ¿verdad? Entonces, eso no es alabar, eso no es cantarle al Señor. Usted no puede venir a hacer la fonomímica de que usted adora. Usted debe ser adorador y lo debe de hacer con fe. Usted debe venir y, si es posible, aunque no esté proyectado acá, usted debe saber que le canta al Señor. Usted no debe estar con esa muletilla de la proyección. Usted debe cerrar sus ojos y usted debe cantarle a Dios. Usted debe aprenderse las alabanzas. Usted debe llenar su mente y su corazón de alabanzas. Debe ejercitar su mente para poder aprenderse las alabanzas. Yo me recuerdo que empezábamos ya con el sentir que ya había despertado de adorar, y nos sentábamos en este sector y habían unas hermanas que muy lindas porque eran de alabanza y se podían las alabanzas. Y yo me quedaba, ¿y cuándo me voy a aprender yo las alabanzas? Y le decía yo a la hermana, mire, ¿y cómo hace para aprendérselas? Y entonces la hermana, en lo más natural, decía, si ya las cantamos, o sea, ya se las habían aprendido, para ellas ya era parte de ellas, pero para mí era todavía un bloqueo mental de poder memorizar las alabanzas. Y me aprendía en ese tiempo como las primeras que estaban ahí cantándose, frecuentes, y ya se cambiaban las alabanzas y empezaban otras. Y entonces venía el reto de aprendernos las nuevas porque esas no las podíamos. Además yo lo venía los domingos en la mañana. Así que si cantaban otros días de semana, no me las aprendí. Así que lo entiendo, hermano, que todavía viene los domingos en la mañana, por si me está oyendo. Lo importante es la disposición para que el Señor lo toque a uno, porque no podemos pasar toda la vida pensando que vamos a estar los domingos en la mañana. Tiene que llegar un momento en que Dios nos hable, que Dios hable a nuestro corazón. Entonces, les decía, no se puede alabar únicamente de labios para afuera, no se puede cantar a la ligera, usted no puede cantar. Por eso a veces pregunta, ¿usted entiende lo que canta? ¿Usted entiende lo que dice? ¿Sabe qué le está pidiendo al Señor? Porque sí, gracias Señor, te alabo, pero a veces cantamos, y mire, la mayor parte de veces cantamos Biblia, palabra de Dios. Entonces, quiere decir que uno está diciendo, hablando, o a través del canto, está diciendo en el idioma de uno, está diciendo cosas que están en la Biblia y que es palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder. Entonces uno tiene que tener fe, y podemos alabar únicamente si nosotros hemos creído. Usted debe creer lo que canta. Si usted le canta al Señor que Jehová es su sanador, entonces debe creerlo. Y no vivir en la conmiseria de que usted sigue enfermo de algo, cantándole a Dios que Él es sanador. ¿Sí? ¿Verdad?
Si uno enfrenta algún problema o uno se siente afligido, normalmente nosotros oramos. Y está bien, uno debe de orar. Y en la medida que uno ora, uno siente que esa fe va fortaleciéndolo a uno a través de la oración. Pero una vez les decía que hay momentos en que uno no puede, porque se ha turbado el corazón de uno. Ha sido un impacto, lo que sea, una no buena noticia, una mala noticia, ¿verdad? Le dan a uno un resultado médico y uno lo impacta. Le dan a uno la noticia de que le han quitado el trabajo y no era esperado. O sea, o tiene uno una discusión tal de que le afecta en la vida espiritual. Entonces hay un momento en que uno no puede concentrarse en la oración. Está turbada el alma. Y al turbarse el alma, estropea la mente para poder. Pero les decía en esa ocasión, he encontrado algo muy precioso. Cuando nosotros hemos estado tristes, afligidos, cuando estamos así decaídos en ese sentido de que estamos perdiendo la esperanza, que estamos perdiendo la fe, uno le canta al Señor. Cántele al Señor. Y entonces aquí viene la parte importante de haberse aprendido una alabanza. Amén. Entonces, cuando uno le empieza a cantar al Señor, en la medida que uno le va cantando, uno empieza a sentir esa libertad y se va quitando esa opresión que uno ha tenido ahí, ese malestar que uno ha tenido ahí, y entonces se afirma la fe. Y hay un pasaje en Deuteronomio que dice que se le aparece el Señor a Moisés y dice que Moisés se postró y adoró. No tuvo tiempo de orarle, de decirle, sino que adoró rápidamente. Se postró y adoró. Delante de la presencia de Dios, fue tan grande la presencia de Dios que él se postró y adoró. Pero al leer esto veía que en esas situaciones en donde nosotros necesitamos realmente aquietar no solo nuestra mente, sino que el alma, el corazón. Si uno levanta las manos, si uno se quebranta en un canto al Señor, si uno le da gracias al Señor, a pesar de todo uno da gracias al Señor, entonces brota la fe. Amén. Se me unieron las dos palabras, fe y brota. Frota. La fe brota de nuestro corazón. Entonces ese momento comienza a ser muy especial y usted puede alabar. Esa es la manera viva de su ser. Es la única forma. Porque no pudo usted razonar en una oración, no pudo usted centrarse y poderle poner en orden, sus pensamientos para hacerle la petición a Dios. No alcanza eso. Está turbado su alma. Pero usted puede alabar. Y eso lo vemos en infinidad de ejemplos a través de los salmos de David y de los otros salmistas. Entonces, esta es la manera viva, les decía, pero no se realiza con ligereza, sino que paulatinamente usted empieza a hacerlo. Usted debe de orar, si es cierto, cuando le sobrevenga un problema, pero también podrá recibir esa afirmación de fe a través del canto, a través de la alabanza. No necesita ser cantor, no necesita ser líder Asaf. Asaf nos enseña cómo. Jedutún nos enseña cómo. Pero usted es un adorador para Dios. No importa su voz, si es bien entonada, si no es bien entonada, si ha sido educada para eso, si no ha sido educada para eso. No importa su voz. Para el Señor es agradable el hecho de que usted le alabe. Y es lo que Él ve, la disposición como usted está adorándole, ese gesto, porque se ha fijado con nuestros hijos, el gesto, o sea, la intención basta, decimos nosotros. Te voy a premiar con un dulce, decimos, a los hijos, porque vemos que han hecho con un buen gesto su disposición. Y entonces el Señor no está evaluando nuestra calidad de voz, a ver qué nota estaba. Vamos a ver si pasa o no pasa. No. Su canto, su voz temblorosa,
su voz entrecortada, su aullido, su gemir, lo que sea, lo que sale de usted, pero en su mente y en su corazón, usted está buscando en plena necesidad a Dios porque usted tiene una necesidad grande y en ese momento Dios está ahí escuchándolo. Y entonces empieza el mismo Espíritu a comunicarse con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, y entonces usted empieza a fortalecer. Y entonces usted empieza a agarrar esas fuerzas que le va a permitir sobrellevar esa carga que en algún momento dado lo estaba casi eliminando. Amén. Entonces, si la fe se ha despertado en nosotros, aunque no se manifieste enseguida como fe genuina, ¿sí? La manifestación de su alabanza pronto va a hacer que se desvanezca todo aquello que estorbó en algún momento dado. Decimos esto, o digo esto, basado en nuestra propia experiencia. Decimos esto porque todos aquellos que ahora podemos adorar al Señor, podemos decirlo por nuestra propia experiencia. Que en los momentos más difíciles de nuestra vida, en momentos de decisiones o en momentos de reveses duros que hemos enfrentado en nuestra vida como creyentes, es cuando alabamos que hemos estado en un momento de que hemos podido rendirnos al Señor y no ser destruidos. Nos sentimos aplastados, nos sentimos que estamos muriendo. Pero el hecho de pasar y volcarnos y postrarnos y decirle a Dios, fíjese bien, en la alabanza no empezamos, Señor, ¿verdad? Mira mi necesidad, sino que el hecho de decir, te adoro, Señor, te alabo, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso. Y comienza ese cántico nuevo nuestro, o el cántico aprendido como lo tenemos a través de la alabanza, de los himnos, etcétera, etcétera. Comenzamos nosotros a buscar en esa sinceridad a Dios y definitivamente hay una respuesta de Dios. La vida de nosotros como creyentes debe estar elevada mediante la alabanza. Si usted es creyente, usted debe ser adorador. Usted debe de alabar. Alabar consiste en sobrepasar todo a fin de tener contacto con el Señor. Ese es el propósito. La alabanza es ese vínculo, ese puente, eso que lo une a usted con Dios. Usted puede, a través de la alabanza, llegar a Dios, a la presencia de Dios. No es la única forma, pero es una forma muy importante, y como es el tema que estamos viendo, entonces vemos que eso tiene la alabanza en nosotros. Alabar, les decía, consiste en sobrepasar todo a fin de tener un contacto con el Señor, de estar en esa comunión. Este fue el camino de nuestro Señor Jesucristo. Este fue el camino de todos aquellos hombres de Dios que estuvieron antes que nosotros. Esto fue lo que quiso enseñar David. Esto es lo que David transmitió a sus hijos, a su hijo especialmente, a Salomón. Esto es lo que David trató de organizar, de que existiera alabanza a Dios, que así como es importante tener la palabra, el entendimiento, la predicación de la palabra, que también fuera parte fundamental del culto a Dios, la alabanza. Y es importante la alabanza porque también la alabanza, les decía, entre más aprendamos la alabanza, nos aprendamos de memoria, eso hace que despejemos muchas cosas que no deberían de estar ya en nuestras mentes y en nuestros corazones. No voy a decir qué, usted sabe que ocupa su mente y su corazón. Pero si nosotros lo ocupamos con la alabanza y con la búsqueda de Dios, a través del canto, a través de la adoración, si usted simplemente dice, te doy gracias Dios y te alabo, eso es suficiente para ir llenando esos espacios que están ahora mal utilizados en su mente y en su corazón. Entonces es fundamental.
Fíjese que también debemos de entender que la alabanza nos debe de ayudar a remontarnos por encima de las pruebas. Y escribía eso yo porque la figura del águila que se remonta, ¿va?, sobre la tormenta. Pero leía muchos salmos y quizás hubiese querido tener un montón de tiempo que no tenemos para hablar de tanta cosa preciosa que hay en la Escritura a través de los salmos. De hecho, cuando está organizando esto, David escribe un salmo. Rápidamente escribe un salmo y se lo da a Asaf para que lo cante. Mire qué tremendo. Y sabe que en los salmos 30 le digo cuáles son los salmos, me acuerdo que lo anoté. En los salmos 39, 62 y 77, con cualquiera de ellos, solo con uno que veamos, el versículo número 1 del Salmo 39. Fíjese que dice: al músico principal, a Jedutún, salmo de David. David lo compone y se lo da a Jedutún como músico para que lo interprete. No sé, para que le haga el arreglo, para que o solo lo interprete, lo cante, se lo asigna, no sé. Pero la palabra que aparece ahí, principal, que dice al músico principal, porque ellos eran músicos principales, los tres que le mencioné. Fíjese que la palabra significa líder de 1000, jefe, el líder, eso significa principal, al músico principal. Pero me llamó la atención también que la palabra significa vencedor, el vencedor. David le dice a uno de sus vencedores, mire qué tremendo. Y le digo porque en algunas traducciones bíblicas no dice al músico principal, dice al vencedor. Así dice, al vencedor Jedutún. Aquí dice al músico principal, pero ahí dice al vencedor, a Jedutún. ¿Qué con esto? Bueno, que definitivamente David lo veía ya como vencedor por el hecho de que asociamos a la alabanza a una guerra espiritual. Es decir, todo el ataque que nosotros tenemos es espiritual. Y toda nuestra lucha es espiritual. Y le digo que es espiritual porque la copia de la música de Dios, la copia, es justamente adulterar la música de Dios. Es justamente profanar la música de Dios. Es obstruir en la música de Dios. Por eso ahí habla de los instrumentos que son los que deben de utilizarse. Pero siempre Satanás ha sido el imitador, ¿verdad? Entonces, hace la introducción de la música, pero ya no la música para Dios, sino que la música que gusta al hombre. Porque no le va a poner algo que sea completamente ajeno a sus sentidos, sino que es algo que atrae y fascina. Bueno, por eso hay hombres que cantan en una nota re, dicen, yo no sé de eso, pero dicen que la nota re hace llorar a la gente. Así cantaba Sandro, dicen, que era un músico de antes, ¿va? Y entonces con ese tipo de notas hacía llorar a un montón de gente. Es imitación, porque ahí el llanto es en el alma, no es en el espíritu. Porque cuando usted rompe en el espíritu, usted no tiene un problema. No le tienen que estar recordando un problema para quebrantarse, sino que usted se quebranta porque de alguna manera entiende su espíritu de que usted necesita de Dios. Y no solo de que necesita de Dios, sino que comprende la grandeza de Dios. Y como un Dios tan grande, creador de los cielos y de la tierra y del universo mismo, ¿cómo un Dios tan grande puede fijarse en uno? Porque esa es una pregunta que yo me he hecho muchas veces. Cuando me siento
no merecedor del favor de Dios, justamente surge eso. Y digo, ¿cómo un Dios tan grande que puede ver todo y es capaz de todo, es el creador de todo? ¿Cómo puede ver, darse cuenta de mi necesidad? ¿Cómo puede inclinarse? Como dice un salmo, ¿verdad? Se inclinó a mí. ¿Cómo puede Dios hacer eso? Y entonces, al no tener esas respuestas, pero ver la grandeza de Dios para con uno, es que uno puede entonces realmente rendirse delante de Dios y adorar. Cuando uno se da cuenta cómo resolvió Dios, y nosotros no teníamos quien nos removiera la piedra. Y ya para Dios no existía la piedra. Nos damos cuenta entonces de que Dios es definitivamente grande y maravilloso para con nosotros. Entonces debemos de aprender a aceptar todas las cosas. Debemos de aprender a conocer que Él es Dios. Debemos de aprender a conocer cuál es la obra de sus manos. Debemos también de saber que nosotros sin Él no somos nada. Pero también debemos de crecer y madurar en nuestra vida espiritual para poder llegar a entender y a este nivel de poder entender la gracia de Dios en nuestra vida para poderle ofrecer sacrificio de alabanza. Ofrecer sacrificio de alabanza es para aquellos que nosotros todavía, ¿verdad?, nos cuesta entender que esa debe ser una ofrenda voluntaria. Cuando hemos entendido que es una ofrenda voluntaria, entonces con facilidad nos quebrantamos delante de Dios. Ya no estamos viendo quién está ministrando, no estamos viendo qué alabanza es, no estamos viendo qué día es, no estamos viendo quién va a predicar, no estamos viendo absolutamente nada. Simplemente estamos ahí, no sabemos quién está a nuestra par, a la par de nosotros, no sabemos quién está ahí. No nos interesa, buscamos de Dios, adoramos a Dios, nos quebrantamos con Dios, danzamos delante de la presencia de Dios. Porque ya hay en nosotros una comprensión de que podemos alabar a Dios y que eso constituye la labor más sublime para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Así que nadie, hermanos, ya terminé, pero póngase de pie, ya terminé. Nadie lo va a empujar, solo el Espíritu Santo. Pero como Él es Señor, lo va a hacer si hay disposición en usted. Y la barrera más grande es para nosotros los hombres. La barrera más grande, porque queremos razonar cómo alabar a Dios. Y no hay razonamiento que valga. Si su corazón se rinde al Señor, no importa que usted haga el ridículo. Un día usted va a disfrutar. Usted un día se va a deleitar realmente. Y aunque hayan micalas ahí alrededor que lo consideren vil, no le va a importar. Su corazón va a estar en comunión, en una comunión genuina con el Señor. Amén. Gracias, Padre Celestial. Cuando no hay canción y todo se acabó, vengo ante ti, solo a ofrecer algo de valor
que te agrade, Dios. Es algo más que una canción o una simple inspiración. Tú estás buscando algo más. Tú eres merecedor de mi sincera adoración y buscas mi corazón. Quiero volver a adorar como antes, con el corazón, Cristo. Perdóname, tú eres el motivo de mi adoración, Cristo. Mi Rey y Señor, no puedo expresar lo que mereces tú. Todo lo que soy, hasta mi respiración, pertenece a ti. Es algo más que una canción o una simple inspiración. Tú estás buscando algo más. Tú eres merecedor de mi sincera adoración y buscas mi corazón. Quiero volver a adorar como antes, con el corazón, Cristo. Perdóname, tú eres el motivo de mi adoración, Cristo. Quiero volver a adorar como antes, con el corazón, Cristo. Perdóname, tú eres el motivo de mi adoración, Cristo. Sí, Señor, ese es el anhelo de nuestro corazón, Padre. Que nuestra adoración, Padre, no solo sea una expresión, Señor, externa, Señor, que sea algo genuino, Padre, y que podamos humillarnos delante de ti las veces que sea necesario, Señor, para encontrar tu rostro, para sentir tu presencia, para sentir tu espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel al hablarnos y al ministrarnos, Señor. Llévanos con bien y con paz, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.